Hola amigos. El día de hoy les traigo 50 cosas sobre mí. Es un video que ya hace tiempo me aconsejaron que lo hiciera y bueno, aquí está. Quizás hayan cosas que la mayoría de las personas saben, otras cosas que aún no lo sabían o no lo saben, otras que jamás lo comenté o que no tenían ni idea, pero bueno, cualquiera que sea el caso, si hay algo que no saben es porque se me pasó comentarlo, me olvidé o no se dio la oportunidad. Así que comencemos. Me llamo Mariana Fernanda Álvarez Orellana. Nací en 1999. Estudio diseño gráfico. Mi mascota favorita es el perro. No tengo una raza favorita, pero me gustan mucho los huskies. Mi sueño es tener un husky como el de la película Frío de Perros, es el perro líder, que se llama Devon, igualito así con su cara de malo y así, hermoso. No tengo un color favorito, pero me gusta mucho el color magenta. Soy alguien que le gusta tomar la iniciativa la mayoría del tiempo y además soy muy decidida al momento de realizar algo. A primera vista y digamos en los primeros momentos de charla puedo parecer alguien muy seria, aburrida y qué sé yo. Pero ya después, cuando se entra más en confianza, soy muy diferente. Puedo llegar a ser alguien muy divertida, muy buena onda y demás. Mis canciones favoritas son Suddenly I See de Katie Tunstall y Born to Be Wild de Stephen Wolf. La serie que me atrapó y que si la vuelvo a ver de aquí a unos 4 o 6 años o en unos 20 años o quién sabe cuándo, la voy a volver a ver porque de verdad que me encantó, es Cuando me enamoro. Quizás algunos han escuchado de esa serie, algunos la han visto, pero más allá de la historia de amor y que luchan para estar juntos, la típica trama, es, no sé, las cosas que, viven los personajes en la serie. Hubieron muchas frases que así me llegaron y que el día de hoy las utilizo. Como digo, esa serie me atrapó mucho, es como que me metí mucho ahí, pero como digo, no por la historia de amor, que yo he visto muchas series de historia de amor, películas y qué sé yo, sino, no sé, fue muy diferente cómo dio a entender sus mensajes, cómo se expresó y cómo se expresó la historia en sí, lo cual me fascinó, me encanta, amo esa serie. Y bueno, así, soy muy friolenta, me encanta el café, prefiero lo salado a lo dulce. Las gomitas y las galletas son mi debilidad. Empecé a hacer videos para Snapchat por el año 2017, pero es muy gracioso, las razones por las que hacía los videos. Era así como pequeños cortos, así con los filtros que habían y qué sé yo, para expresar algunas opiniones que yo tenía con lo que vivía en ese tiempo y no podía expresar, pero a las demás personas les pareció gracioso y bueno, yo era de... a las personas les parece divertido y obviamente en ese tiempo esas personas no sabían mis verdaderas razones de hacer los videos. Creían que era por puro hobby, qué sé yo. Pero bueno, yo era de, no, ese tema es algo que me molestó mucho, pero bueno, si te parece divertido, ¿por qué no hacer divertidas las cosas que me pasan? Y comentarlas de una manera divertida. Me gusta expresar mucho mis opiniones. Parte de mi personalidad es esa, no me gusta quedarme callada y así, no me gusta. Yo era una persona muy tímida antes de meterme a Snapchat, hacer videos y todo eso. Era tímida, reservada, perfil bajo. No me gustaba dar mucho a conocer mis opiniones porque generaba discusión y a mí no me gustaban las discusiones. Aún no me gustan las discusiones, pero ya no es algo de lo que escapo. Enfrento las discusiones. Yo seguía siendo así tímida hasta que me di cuenta que algunas personas estaban aprovechando de eso y de lo que yo no comentaba, de lo que yo, prácticamente hacía lo que las otras personas hacían. Yo seguía las masas, lo cual ahora es como que jamás en mi vida voy a volver a hacer eso. No lo hago, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer jamás. Es como que yo ya sigo mi camino, ya no sigo las masas. Si todos se quieren tirar de un puente, ok, buen viaje, yo no. Me llegué a alejar de todas mis amistades, había un tiempo que yo andaba sola y era porque yo quería, porque yo lo necesitaba, yo me estaba dejando influenciar mucho por otras personas, por encajar. Todos han pasado por ese momento de su vida, quizás aún lo están pasando, quizás aún se mueren por encajar en un grupo, lo cual a mí ahora me vale
Como les decía, yo batallé mucho para definir mi personalidad. Fue difícil porque, o sea, estar sola, sin amigos y amigas es complicado. Ya después, cuando me encontré, me di cuenta que esos momentos de soledad fueron para mejor. Entonces ahora yo ya no dependo de un grupo de amigas para poder saber quién soy, qué es lo que hago, por qué respiro. Me gusta ser quien soy hoy en día. Me llevo mejor con las personas que no son de mi edad. O sea, sí hay personas de mi edad que me llevo bien, hay risas, una buena charla, pero yo prefiero juntarme con personas ya sean mayores o menores. Más que todo con grupos de amigas, o sea, no sé, es que entre chicas en la misma edad son medio envidiosas a veces y pues a mí no me gustan esas cosas y andar en sus dramas de que esto y que lo otro es muy aburrido para mí, me cansa y yo no soy la de antes para andar aguantando esas cosas, por eso es que prefiero juntarme con otras personas. Mi primera experiencia laboral fue en una perfumería. Sueño con vivir en una casa en la playa. Quiero conocer el monte Everest aunque no lo escale. Me gusta mucho ser una persona fitness. Cuido lo que como, me gusta plantearme rutinas de ejercicio. O sea, no soy extremista, pero sí me gusta mantenerme. Soy fanática de las ensaladas, cualquier ensalada así. Me encantan las ensaladas, yo viviría de ensalada. Un viaje ideal para mí sería en un camper, recorrer digamos desde Pekín y bueno, ir hasta, pasar por Rusia, algunos lugares así, concluir mi viaje en Europa, o sea, en Portugal quizás. Pero sí conocer las culturas, su gastronomía. Soy carnívora, me fascina la carne. Me gusta mucho la comida mexicana y la china. Sé cocinar y bueno, me gusta mucho cocinar, también me gusta mucho la repostería, pero prefiero más así la cocina, o sea, platos salados y demás. Mi comida chatarra favorita es la pizza. Mi comida favorita son los mariscos. No me llama la atención probar comidas exóticas como insectos y así, o animales que no son muy comunes de comer. No me gustan mucho las frituras, o sea, sí como, pero también depende mucho del lugar. Me gusta mucho Marvel, o sea, DC también me gusta, pero prefiero Marvel. Mi superhéroe favorito es Capitán América. Y bueno, fuera de Marvel, mi superheroína favorita es Hit Girl. Me gusta el fútbol. Un tiempo pasaba clases, me gusta ver fútbol y me gusta jugar fútbol. Me encantan las artes marciales. Un tiempo pasaba clases de Kung Fu. Me encantaría poder aprender algún deporte extremo como parapente, paracaidismo, bungee, rappel, surf, salto base, que quiero hacerlo. Y snowboard. Quiero aprender a montar caballo. No sé, de chiquita me encantaban los caballos y bueno, ahora quisiera aprender. Sueño con conocer el lago Tahoe en California. Me parece un lugar muy mágico. Prefiero el clima cálido. Soy una persona bastante paciente. No soy muy fan del humor negro. Hay veces que ya me molesta. Me encanta cantar. Me encanta dibujar. Soy muy hábil con las manualidades. Prefiero las películas de acción. Me encanta todo lo que tiene que ver con edición de videos, de animación. Me gusta aprender. Me hicieron 2 veces en mi vida cirugía. La primera vez fue cuando tenía 11 meses. Casi me muero, me tuvieron que abrir el estómago y demás. Después, como a mis 8 o 9 años, me corté el brazo con un vidrio y había un hueco gigante y salía mucha sangre. Más bien no me corté las venas, pero, o sea, sí fue bien feo. Amo escribir. Es mi forma de relajarme y así. You know who I am, en español es tú sabes quién soy. Y sí, muchas personas me dijeron, ¿por qué no lo pusiste en español y por qué está en inglés tu nombre? Y bueno, es porque me gusta cómo suena en inglés y me parece genial para mí. O sea, me gusta cómo suena en inglés, en español también suena bien, pero prefiero tenerlo en inglés. Y porque además siento que es como que me representa. O sea, representa muchas cosas de mí, mi personalidad. Es como que si alguien me dice cómo te describes, tú sabes quién soy. No me gusta entrar en detalles de, ay, me gustan los mariscos, me gusta el color magenta, me gustan los atardeceres. No, como que si ya lo sabe, ya. Si aún no lo sabe, pues que vean mis videos. Bueno amigos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like, además de comentar qué les pareció interesante de mí, o sea, qué es lo que no conocían, o sea, no sabían de mí, qué es lo que ahora ya saben, qué es lo que quieren saber. Igual, si hay algún tag que quieren que haga, coméntenlo aquí abajo. No se pasen con sus preguntas, ¿sí?
la